¿Sabías que hace más de 700 años, un hombre predijo con detalles sorprendentes la llegada de Jesús? Sus palabras, tan precisas, parecen haber sido escritas después de los eventos. Hoy vamos a explorar el legado de Isaías, un profeta cuyo mensaje sigue trascendiendo el tiempo, tocando vidas con la misma fuerza y verdad que cuando fue pronunciado. Isaías no solo nos habló de lo que vendría, él nos dejó una guía eterna, llena de esperanza y confianza, para enfrentar las pruebas que enfrentamos hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, sus palabras siguen siendo un faro de luz, invitándonos a confiar plenamente en el plan divino. Acompáñame en este recorrido, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar tu vida. Isaías nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en la soberanía de Dios. Este mensaje no es solo historia, es una verdad viva que puede marcar una diferencia profunda en tu vida, hoy mismo. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este mensaje. La transformación que tanto anhelas puede comenzar aquí y ahora. Juntos, descubriremos cómo aplicar la sabiduría de Isaías en nuestro día a día y encontrar la paz, fuerza y esperanza que solo Dios puede darnos. Antes de continuar, suscríbete, dale me gusta y comparte este mensaje. Al hacerlo, no solo serás parte de esta transformación, sino que estarás ayudando a que más personas escuchen la poderosa verdad de Isaías y toquen sus corazones. Y, por último, quiero que seas parte activa de esta reflexión. Escribe en los comentarios Dios confió en tu palabra como una declaración de fe y esperanza, y comparte este mensaje con alguien que necesite fortaleza. Juntos, podemos inspirar, sanar y traer esperanza a muchos, tal como Isaías nos invitó a confiar en la misericordia y poder de Dios. ¿Por qué Isaías es tan importante? Isaías es uno de los profetas más destacados de la Biblia, cuyas visiones y mensajes de esperanza y juicio han dejado una huella profunda. Llamado por Dios en una época de gran agitación, Isaías predicó sobre la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de la venida de un Mesías. A través de sus palabras, Isaías no solo ofreció advertencias sobre el juicio venidero, sino también vislumbres de restauración y esperanza para el pueblo de Israel. En los días de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La situación política era tensa y marcada por amenazas externas, como el imperio asirio. La idolatría, la corrupción y la injusticia social prevalecían entre los líderes y el pueblo, quienes se habían apartado de los caminos de Dios. Durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su portavoz. El nombre Isaías, que significa llave es salvación o llave salva, refleja el mensaje central de su profecía: la salvación solo puede venir de Dios. Isaías fue testigo de la decadencia moral y espiritual de Israel. El pueblo había sido elegido y bendecido por Dios, pero, lamentablemente, se rebeló contra él. En su recorrido por Jerusalén, Isaías vio la devastación que se había apoderado del país: tierras arrasadas, ciudades quemadas y campos devastados por invasores extranjeros. Jerusalén, la amada ciudad de Dios, se encontraba en ruinas, una sombra de lo que había sido. En Isaías 1:7, se describe la calamidad de la tierra: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Isaías lamentaba profundamente la traición de Israel, comparándolos con animales que, al menos, reconocen a su dueño, mientras que el pueblo de Dios había olvidado a su Creador. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel. Isaías 1:4. Además de sus advertencias de juicio, Isaías tenía una visión profética sobre los últimos días, cuando el monte del templo de Dios sería exaltado y todas las naciones acudirían a él. En Isaías 2:3, se dice: venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
En esta visión, Isaías visualizaba un futuro de paz en el que las naciones dejarían de guerrear y convertirían sus espadas en arados, un símbolo de la reconciliación y la unidad mundial bajo el gobierno de Dios. No obstante, Isaías también advirtió contra la soberbia humana y la idolatría, profetizando que el día del Señor vendría contra todos los altivos y soberbios, y solo Yahvé sería exaltado en ese día, Isaías 2:12. El profeta describió cómo, en ese día de juicio, Dios quitaría todo apoyo y sustento de Jerusalén y Judá, dejando a las ciudades desoladas y vulnerables, Isaías 3:1-2. Las mujeres de Sión, que vivían con orgullo y ostentación, también serían humilladas, como se describe en Isaías 3:16. A pesar de estas duras advertencias, Isaías también profetizó sobre la futura restauración de Jerusalén. Aquel día, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, Isaías 4:2, y Dios purificaría a su pueblo, lavando las inmundicias de las hijas de Sión y trayendo un espíritu de justicia y de restauración, Isaías 4:4. Isaías también relató una parábola sobre una viña, que representaba a Israel. Dios había plantado y cuidado con esmero esta viña, pero, en lugar de dar frutos buenos, había producido uvas silvestres, Isaías 5:2. Esta parábola mostraba la frustración de Dios por la corrupción de su pueblo. Finalmente, Isaías denunció la maldad de los que oprimían a los débiles y cometían injusticias. A través de sus profecías, advirtió sobre el juicio que se desataría mediante naciones extranjeras, levantadas por Dios para castigar a los rebeldes. Su mensaje no solo hablaba de juicio, sino también de restauración y esperanza. El llamado de Isaías, ¿cuál fue su misión? En Isaías 6, encontramos el relato del llamado de Isaías, un momento trascendental que marca el inicio de su misión profética. Este pasaje es uno de los más poderosos en la Biblia, ya que muestra cómo Isaías fue elegido por Dios en un momento de revelación divina. La misión que recibió no fue fácil, pero su respuesta aquí estoy, envíame a mí, Isaías 6:8, revela su disposición a cumplir la voluntad de Dios a pesar de los desafíos que enfrentaría. El capítulo comienza con una visión impresionante de Dios en su trono, rodeado de serafines, seres celestiales que proclamaban la santidad absoluta de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Isaías, al ser testigo de esta visión de la majestad divina, se siente completamente indigno y consciente de su pecado y el de su pueblo. En un momento de humildad profunda, Isaías exclama, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, Isaías 6:5. La revelación de la santidad de Dios y la conciencia de su propia indignidad son esenciales para entender el propósito de su misión. Isaías es llamado a un pueblo que vive en pecado, pero, antes de ser comisionado, es purificado por Dios. Uno de los serafines, tomando un carbón encendido del altar, toca los labios de Isaías y le dice, «He aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Este acto de purificación es simbólico, mostrando que Isaías, aunque impuro, ha sido limpiado por la gracia de Dios para llevar a cabo su misión. Cuando Isaías es purificado, Dios le plantea una pregunta crucial. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. La respuesta de Isaías, «Aquí estoy, envíame a mí», es una declaración de total disponibilidad y entrega. Aunque Isaías no conoce todos los detalles de lo que se espera de él, está dispuesto a cumplir el mandato divino sin reservas. La misión de Isaías, sin embargo, no era fácil ni popular. Dios le revela que será enviado a un pueblo que no escuchará, no entenderá y que endurecerá su corazón. En Isaías 6:9-10, se le instruye, «Ve y di a este pueblo. Oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis.
Engruesa el corazón de este pueblo, y has pesado sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. Este es un mandato difícil. Isaías será testigo de la rebeldía del pueblo y, en muchos casos, no verá resultados inmediatos o visibles en su predicación. La razón detrás de este mandato aparentemente contradictorio tiene que ver con la justicia divina. Dios le está diciendo a Isaías que el pueblo, al haber persistido en su pecado y desobediencia, sufrirá las consecuencias de su rechazo a la verdad. El propósito de la misión no era solo advertirles, sino también permitir que el juicio de Dios se cumpla sobre ellos debido a su obstinación. A pesar de la dureza de la misión, Isaías sigue dispuesto a cumplirla. La visión que tuvo de la santidad de Dios, su purificación y la clara instrucción de la misión lo motivan a seguir adelante, confiando en que, aunque el pueblo se niegue a escuchar, su obediencia tendrá valor ante los ojos de Dios. La misión de Isaías era, por tanto, un llamado a la obediencia incondicional, una tarea de denunciar el pecado, pero también de mostrar la justicia y la misericordia de Dios. Su rol como profeta no solo fue el de advertir sobre el juicio venidero, sino también el de apuntar hacia la esperanza de restauración futura. Isaías no solo denunció la corrupción y la idolatría de su tiempo, sino que también proclamó el advenimiento de un Mesías que traerá liberación y redención no solo para Israel, sino para todo el mundo. Así, la misión de Isaías fue compleja, debió anunciar el juicio de Dios a un pueblo obstinado, pero al mismo tiempo, portar la luz de la esperanza y la promesa de la restauración. Su disposición para aceptar el llamado de Dios, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que le esperaban, sigue siendo un ejemplo de obediencia y fe para los creyentes de todos los tiempos. Isaías 6:8 es un versículo profundamente significativo que refleja la disposición de Isaías para servir a Dios con entrega total. Cuando Isaías escucha la voz de Dios que pregunta, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros?, Isaías responde sin dudar, aquí estoy, envíame a mí. Esta respuesta no solo muestra su disponibilidad, sino también su valentía y su confianza en la misión que Dios le encomienda, a pesar de lo difícil que podría ser. La disposición de Isaías es un ejemplo poderoso de obediencia incondicional a Dios. No sabemos qué sabía Isaías acerca de lo que le esperaría, pero su disposición a servir no dependía de las circunstancias o de los resultados, sino de su confianza en el llamado divino. Isaías sabía que servir a Dios podía significar enfrentarse a desafíos, rechazo y dificultades, pero aún así, él estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios sin importar el costo. Esta actitud de entrega total nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a servir. ¿Estamos nosotros tan dispuestos como Isaías a decir aquí estoy, envíame a mí cuando Dios nos llama, incluso si no sabemos lo que el futuro nos depara? Muchas veces, el miedo al sacrificio o la incertidumbre nos impide responder con la misma disposición. Pero la invitación de Isaías es a confiar plenamente en el plan divino, sabiendo que, aunque el camino sea desafiante, la obediencia a Dios siempre traerá consigo bendición y propósito. La pregunta que debemos hacernos es si estamos listos para hacer lo mismo, ofrecer nuestra vida al servicio de Dios, sin reservas, sin temor, sabiendo que cada paso de obediencia nos acerca más a su propósito para nosotros. La respuesta de Isaías es un recordatorio de que servir a Dios no es un acto de conveniencia, sino una entrega valiente que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes tocamos. La profecía más impactante de Isaías. Isaías 53 es sin duda una de las profecías más impactantes y detalladas que se encuentran en las Escrituras. En ella, el profeta Isaías describe de manera sorprendente a un siervo sufriente que llevaría sobre sí mismo los pecados de la humanidad, una figura que encarna el sufrimiento, la humillación y la muerte. Esta profecía, escrita aproximadamente 700 años antes de la vida de Jesús, resalta un mensaje de redención y sacrificio que, sin duda, apunta directamente hacia la obra salvadora de Cristo en la cruz.
Desde el inicio del capítulo, Isaías presenta al siervo de Dios como alguien que no será reconocido ni admirado por los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Estas palabras parecen anticipar la vida de Jesús, quien, aunque realizaba milagros y proclamaba el reino de Dios, fue rechazado, insultado y finalmente condenado. En lugar de ser exaltado, el Mesías sería considerado como una figura insignificante, un hombre de dolores que experimentaba sufrimiento físico, emocional y espiritual. Lo más asombroso de esta profecía es que Isaías no solo describe los sufrimientos del siervo, sino que también explica el propósito detrás de su sufrimiento. Isaías 53:4 profundiza al decir, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta frase apunta directamente a la obra redentora de Cristo. El siervo no está sufriendo por su propia culpa, sino que carga con las dolencias, el pecado y las transgresiones de la humanidad. El sufrimiento del Mesías tiene un propósito divino, tomar sobre sí los pecados de la humanidad para ofrecer perdón y reconciliación con Dios. En el versículo 5, Isaías revela más profundamente el precio que este siervo sufriente pagaría por la humanidad, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, Isaías usa una metáfora poderosa al decir que el siervo fue herido y molido, destacando el dolor y la humillación que sufriría. Este sufrimiento no fue el resultado de sus propios pecados, sino como consecuencia de las rebeliones de los demás, es decir, de toda la humanidad. A través de su sacrificio, el siervo traería paz a aquellos que creen en él, pues el castigo que recaía sobre él sería el medio para restaurar la relación rota entre Dios y los seres humanos. Este versículo resalta la paradoja central de la fe, el sufrimiento del inocente que, a través de su dolor y sacrificio, trae sanidad, perdón y restauración a los culpables. La frase por su llaga fuimos nosotros curados subraya la idea de que el sufrimiento del Mesías no solo tiene implicaciones espirituales, sino también físicas y emocionales. A través de las heridas de Jesús, que incluyen su flagelación y crucifixión, los creyentes son sanados y reconciliados con Dios. Isaías 53 no es solo una visión del sufrimiento del siervo, sino que también resalta su capacidad para traer una transformación radical en la vida de aquellos que lo siguen. El sufrimiento de Jesús no solo es redentor, sino que ofrece la esperanza de una nueva vida. A través de su sacrificio, Él no solo paga el precio por los pecados, sino que también trae consigo una paz que trasciende las circunstancias y una curación que va más allá de lo físico, tocando lo espiritual y lo emocional. La profecía de Isaías 53, escrita siglos antes de la venida de Jesús, es un testimonio claro e inquebrantable de la inspiración divina. No solo predice con precisión los detalles de la vida, pasión y muerte de Cristo, sino que también revela el propósito de su venida, la redención de la humanidad. Esta profecía sigue siendo un pilar fundamental para la fe cristiana, ya que apunta al sacrificio supremo de Jesús, quien, a través de su sufrimiento y muerte, ofrece la salvación a todos los que creen en él. Isaías 53, 3-5 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En conclusión, Isaías 53 nos recuerda que el sufrimiento del Mesías no fue en vano. Su sacrificio, tan doloroso y humillante como fue, se convirtió en la fuente de sanidad, perdón y paz para todos aquellos que aceptan su obra redentora. Esta profecía no solo revela la grandeza de la misericordia de Dios, sino también el profundo amor con el que Él se entregó por la humanidad, ofreciendo una oportunidad de restauración y vida eterna. Isaías y su mensaje para hoy.
El mensaje de Isaías no se limita únicamente a los eventos de su tiempo, sino que tiene una profunda relevancia para nosotros hoy, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultades. A través de sus profecías, Isaías no solo anticipó la venida del Mesías, sino que también nos habló de una restauración futura que no solo afecta a Israel, sino a toda la humanidad. En sus escritos, Isaías ofrece un mensaje de esperanza, de confianza en la soberanía divina y de seguridad en la presencia constante de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los versículos más consoladores es Isaías 41:10, que dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo resalta la promesa de Dios de estar con nosotros en todo momento, especialmente en las pruebas y adversidades. Es una invitación a confiar en Él, a no dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, sino a reconocer que nuestra fortaleza y sustento provienen de su presencia constante. En un mundo lleno de incertidumbre, conflictos y desafíos, es fácil sentirse abrumado y perdido. La vida a menudo presenta situaciones que parecen insuperables, desde dificultades personales hasta problemas sociales y políticos globales. Sin embargo, Isaías nos recuerda que no estamos solos. La promesa de que Dios está con nosotros y nos sostiene con su fuerza es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias puedan parecer inciertas o fuera de control, hay una soberanía divina que sigue guiando y protegiendo a aquellos que confían en Él. La reflexión sobre Isaías 41:10 nos invita a aplicar este mensaje de confianza en nuestra vida diaria. En momentos de estrés, ansiedad o desesperación, podemos recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Podemos orar, buscar su presencia y entregar nuestras preocupaciones en sus manos. La invitación a no temer ni desmayar es un recordatorio de que, aunque las dificultades sean reales y a veces dolorosas, Dios es nuestra fuente de fortaleza. Él nos da el coraje necesario para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles o sin esperanza. Isaías también nos llama a confiar en la justicia de Dios, que es perfecta y fiel. En los momentos de injusticia o cuando enfrentamos situaciones donde parece que el mal prevalece, Isaías nos recuerda que Dios es el justo juez que traerá justicia y restauración en su tiempo. Esto nos ayuda a tener una perspectiva eterna y a recordar que, aunque las circunstancias actuales puedan ser difíciles, la justicia divina prevalecerá. Este mensaje de confianza y esperanza no solo es para momentos de crisis, sino también para cuando estamos en una temporada de espera. Isaías nos anima a esperar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito y un plan más allá de lo que podemos ver. En nuestras propias vidas, esto puede significar confiar en su tiempo perfecto para resolver nuestras preocupaciones y llevar a cabo sus planes en nosotros. La aplicación de este mensaje de confianza en Dios es una práctica diaria que implica recordar constantemente su presencia en nuestra vida. En medio de la angustia o el temor, podemos elegir confiar en Él, buscar su fuerza y descansar en la seguridad de su amor y protección. Isaías nos enseña que la verdadera paz proviene de saber que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está con nosotros, nos sostiene y nos guiará hasta la restauración y la esperanza. Al concluir este mensaje, es esencial detenernos a reflexionar sobre lo que Isaías nos ha enseñado, no solo a través de sus palabras, sino a través de su vida y su profunda confianza en Dios. Confianza en Dios en los momentos de prueba. Isaías nos recuerda que, en los momentos más oscuros y difíciles, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios está siempre con nosotros. El versículo Isaías 41:10 nos asegura que no estamos solos, que Él nos fortalece, nos sostiene y nos ayuda a superar cualquier dificultad. En nuestras propias vidas, ¿hemos permitido que esa confianza en Dios sea nuestra fuerza cuando enfrentamos adversidades? ¿O hemos intentado resolverlo todo por nuestra cuenta? Reflexionemos sobre esos momentos de dificultad y cómo hemos experimentado la presencia de Dios, aun cuando no podíamos ver la salida.
La soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Isaías también nos enseña a confiar en la soberanía divina. A veces, el futuro puede parecer incierto y las situaciones pueden desbordarnos, pero Isaías nos invita a recordar que Dios tiene el control, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. Reflexionemos sobre nuestras vidas y pensemos en esos momentos donde, aunque no entendíamos el camino, pudimos ver más tarde que Dios estaba guiando todo hacia un propósito más grande. La soberanía de Dios no siempre es visible al principio, pero, al mirar atrás, podemos ver cómo Él ha estado obrando en nuestro favor. La importancia de confiar en el plan divino. En sus profecías, Isaías nos muestra que la confianza en Dios no se basa únicamente en las bendiciones que Él nos da, sino también en la obediencia, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos su plan, incluso cuando no entendemos el resultado inmediato. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él, aunque los caminos sean inciertos? Esa es la verdadera prueba de nuestra fe, seguir a Dios, confiando en su voluntad, incluso en tiempos de incertidumbre. Por último, el mensaje de Isaías no es solo un recordatorio del pasado, sino un llamado a vivir de acuerdo con los principios que nos enseñó. La justicia, la misericordia, la fe y la obediencia son los pilares sobre los que debemos edificar nuestra vida diaria. En nuestra propia vida, ¿cómo podemos aplicar estos principios? ¿En qué áreas podemos ser más justos, más compasivos, más obedientes? Reflexionemos sobre cómo el mensaje de Isaías puede transformarnos y ayudarnos a vivir de manera más fiel a los principios divinos que Él nos enseñó. Gracias por acompañarme en el recorrido de este mensaje y recuerda, Isaías nos mostró que Dios tiene un plan, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Nos reveló que Jesús fue el cumplimiento de la mayor profecía y que aún hay promesas de esperanza para el futuro. Así que confía en Dios y no pierdas la esperanza. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.